amigos y amigas de Empalco. Hoy tenemos el placer de conversar con Hernán González, escritor y realizador audiovisual chileno-mexicano, cuya obra se ha destacado por su aguda capacidad de retratar las complejidades humanas. Hoy vamos a conversar sobre su más reciente libro, su segundo libro, La memoria de los vientos, que lo tengo aquí en mis manos, una colección de 13 cuentos en la que se entrelazan la crudeza de las pulsiones humanas, de alguna manera, con la fuerza y también el simbolismo del viento y la naturaleza. Así que te quiero dar la bienvenida, Hernán, y gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco, Pablo, la invitación y listos para comenzar a platicar un rato. Muchas gracias. Como ya adelantaba, bueno, La memoria de los vientos recopila 13 relatos, muchas veces que terminan en resultados violentos de alguna manera, con personajes agobiados, quizá perdidos, y que de alguna manera es una especie de evolución de tu anterior trabajo, Banquete de Perros. Cuéntame un poco para saber el nacimiento de esta obra. ¿Cuál es el origen de este libro? A ver, mira, este libro lo escribo principalmente durante el año 2020, en plena pandemia. Tuve la suerte de pasar la pandemia en un campo a las afueras de la ciudad de Quilpué, en un fondo que se llama San Jorge. Y rodeado de naturaleza y de casas aisladas, me enfrenté a escribir, llegó el impulso, la pulsión y comencé a escribir cuentos y no paré hasta que acabó el libro, ¿no? El libro comienza sin saber mucho de mi parte hacia dónde iban los cuentos. Y yo creo que en el segundo o tercer cuento se presentan los vientos de manera muy fuerte en la escritura, al interior de ellos, y yo decido eh, dedicarle a cada cuento un eje que venía conformado por los vientos para dar una estructura en un futuro libro que tampoco sabía cuántos cuentos iba a comprender, ¿no? Pero ahí comienza lo que es la parte medular del libro y viene a ser, sin pretenderlo también, una especie de continuación de Banquete de Perros, del primer libro, aunque con una estructura y con un horizonte mucho más definido con respecto a los vientos, estos vientos que nos traspasan, que nos azotan, que nos conmueven, que nos dan un golpe de repente casi de inconsciencia y que fue generando estas historias, ¿no? Que se desarrollan principalmente, más de la mitad de las historias se desarrollan en México, algunas en Chile y otras podríamos decir que están ubicadas en algún rincón, en algún lugar de nuestra América, de nuestro continente. ¿Y por qué México? Pues, bueno, principalmente porque la mitad de mi vida he vivido en México. He vivido durante dos lapsos, uno de los 15 a los 20 y tantos y otro de los 30 años hasta los 50 y tantos años. Entonces, por eso tiene mucha presencia mexicana y sobre todo en la forma en que yo escribo y que narro. Hay un hilo ahí conductor que dice mucho de México, ¿no? En este proceso de ir, cuando uno escribe un libro de relatos o de cuentos, me imagino que hay un proceso de que uno va desechando de alguna manera cuentos o relatos. ¿Siempre fueron 13 o hubo alguno que quedó fuera? Mira, la verdad es que sin pensarlo, no es una estructura cerrada que haya pensado, mira, van a ser 13 cuentos. No, en un momento tenía 13 cuentos que me parecía que estaban en la misma línea de lo que te señalaba y que podía perfectamente ser parte ya de un libro, ¿no? Yo cuando comienzo a escribir no sé ni siquiera si los cuentos van a ser parte todos los mismos a la vez de un libro. Se dio el caso, y como te contaba hace un rato, el hecho de unirlos a través de los vientos, se fue generando un libro que tenía un título que apareció rápido y que me permitió ir trabajando ya pensando en un libro. Son 13, son aleatorios, en términos podrían haber sido 15, podrían haber sido 10 cuentos. Ya. Fueron 13 sin pensarlo. La cifra, el número no tiene gran importancia, más allá de que conforma para algunos un número cabalístico, que en mi caso no redituaba, no tenía mucha importancia lo que iba a suceder con estos cuentos en términos de números, ¿no? Pero son 13, sí. Hernán, tú lo mencionabas,
Tú has transitado y vivido entre dos culturas, básicamente, que comparten mucho en general, que es la chilena y la mexicana. Y la memoria de los vientos está ambientado muchas veces en pueblos recónditos o casi olvidados de México, también de Chile. Pero podría haber sido quizá ambientado todo en México o como también todo en Chile. Sí y no. Sí, porque tengo una gran cantidad de temas y de cuentos futuros, ¿no? Yo trabajo mucho con apuntes, ¿no? A lo largo de los años hago apuntes en distintos cuadernos que tengo y en la computadora y me permite tener, a la hora de pensar en escribir, tengo temas. No es que tenga los cuentos, tengo temas, tengo, de repente es una mirada que observo, un sonido que escucho, una historia que alguien me cuenta y que la retengo y la guardo por muchos años. Y no hay no hay algo concreto del por qué fue, más allá de que viví mucho tiempo en México y me pesa mucho en mi vida y en la historia mía. Pero, y también lo es Chile, sale natural. A mí los cuentos, incluso el hablar de lugares ficcionales, como son la mayoría, salvo en concreto que hay un cuento que se desarrolla en Cuernavaca, ciudad donde viví muchos años, y hay otro que se desarrolla en Concepción, ciudad donde también viví, ¿no? En los años 80, 90, en esa transición. Pero podría ser cualquier lugar de Chile y México, sí. Pero en la forma en que yo narro, a veces mezclo mucho y hay nombres que no son nombres propios de ninguna ciudad real, en donde hago una mixtura de Coyipulli con Tepoztlán y se puede llamar Cochipetlán, ¿me explico? ¿No? Claro. Y sale como tan natural, pero no dejan de ser pueblos de América, ¿no? Más allá de referirme mucho a México, en el fondo tampoco he pensado en escribir sobre México. Es una realidad que nos azota y nos duele en América Latina, pero también son temas que tienen que ver con, es un espejo de nuestra sociedad, la vida, la muerte, la justicia, la avaricia, la codicia, son temas que nos traspasan como humanidad, ¿no? Ahora, esta es concreta en América Latina y tiene tintes y ribetes muy especiales, ¿no? Que uno puede reconocer como propias de nuestro continente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, son temáticas universales de alguna manera. Y yo debo confesar que no leí el libro completo, pero esa es la virtud que tienen los libros de cuentos, de relatos, que uno puede ir como eligiendo, saltándose y ir Claro. descubriendo diferentes historias. Pero habían elementos que compartían cada historia, que son, por ejemplo, la violencia, la traición, em, eh, también puede ser la corrupción de alguna manera. ¿Qué hay Sí. dentro de estas temáticas que te intriga? Bueno, evidentemente que como cualquier habitante de este continente tan golpeado por la violencia, yo te puedo decir que soy el ser más pacífico del planeta. Me duele mucho ver cualquier acto de violencia, incluso verbal. Me conmueve y me remece. Pero sin embargo, he vivido en historias que leo, que observo, que atiendo en México y en Chile, eh, muy fuertes en términos de violencia, ¿no? La violencia está en todas partes, ¿no? La violencia está en las calles, sí. La violencia está en la política, la violencia está en la sociedad, en todo lo que vemos, sentimos, escuchamos. Y esto es como agudizar los sentidos, ¿no? Quisiera no referirme a estos temas, pero es muy difícil cuando el entorno en que vivimos nos golpea con tal magnitud, ¿no? Nos lacera, que ignorar eso, al menos a mí me interesa hablar del lado oscuro, de la luna, de la sociedad. No estoy interesado en hablar en el divertimento de la alta sociedad. Para eso hay otros escritores que lo han hecho de manera impecable a lo largo de la historia. Eh, ¿Cómo no recordar a Truman Capote, el norteamericano? Pero no es un tema mío. El tema mío tiene que ver con que me gusta darle voz y vida a quienes en general no la tienen y conocer estas historias
es para mí descubrir un poco lo que somos como continente. Yo pienso que, por una parte, como individuos, todavía estamos en etapa de domesticación, ¿no? Y si bien no logramos construir algo, ya lo estamos destruyendo. Y esto traspasa los gobiernos, traspasa los estados, traspasa las sociedades, ¿no? Entonces, yo sí soy alguien que pone mucha atención en esto y son temas que me motivan mucho a escribir, más allá de lo cansado que acabo cuando escribo. Es muy agotador escribir y sobre estos temas que no son la felicidad en absoluto. Es una mirada que por un lado se puede leer como desesperanzadora, pero por otro lado también yo creo en el amor, creo en la vida, pero, pero no puedo apartarme de algo que nos está de alguna manera lastimando muchísimo. Pareciera que avanzamos y por otro lado retrocedemos mucho, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho escribir sobre estos temas, ¿no? Y a mí me ha pasado en otras ocasiones que he hablado con otros autores que también de alguna manera abarcan la violencia y siempre ellos mencionan que, claro, de alguna manera rechazan la violencia fervientemente, pero la adoptan en su obra porque de alguna manera tratan de contar algo. Y por otro lado, yo que siempre reduzco todo al cine porque soy ferviente amante del cine, también pasa mucho que hay muchos realizadores que ocupan la violencia de alguna manera para contar su historia, pero al mismo tiempo la detestan en su estado real, la ocupan como un elemento narrativo. Pero ya dejando eso de lado, este es tu segundo libro. ¿Y tú cómo sientes que ha evolucionado tu estilo narrativo desde Banquete de Perros? Siento que hay una narrativa más firme, ¿no? Eh, Banquete de Perros fueron cuentos, la mitad de los cuentos los escribí alrededor del 2018, 2017. Y los primeros son cuentos que estaban guardados hace mucho tiempo, muchos años, y que reposaron tantos años que al final, cuando me atreví y se presentó la idea de publicar, gracias al Fondo del Libro del año 18 y 22, creo, eh, en un momento pensé que cada cuento que iba apareciendo para ser conformado como parte de la estructura de Banquete de Perros, eran cuentos que no necesariamente tenían algo homogéneo que los uniera, eran aislados y que yo decidí unirlos en torno al cuento que lleva, el libro lleva el nombre de uno de los cuentos, Banquete de Perros, ¿no? Pero no es un cuerpo que se desarrolló a la par, ¿no? Tiene como dos capítulos, un capítulo muy guardado por años y otro que se decidió empalmarlo porque quería conformar un libro y medianamente de unas 200 páginas y la tarea era escribir 5 o 6 cuentos para completarlo. Hay otros cuentos que quedaron afuera porque me parecía que no tenían el nivel, ¿no? En eso soy cada día más riguroso. Y esa es una diferencia que también tengo con Banquete de Perros, que cada día me pongo mucho más estricto con la escritura, soy el primer juez de lo que hago, soy muy crítico y de hecho casi todo lo que estaba escribiendo ahora lo he tirado a la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque no me convence y pueden ser 2 páginas, 1 página, 5 páginas y va a la basura. Yo no tengo ninguna prisa, empecé a publicar muy tarde, soy bastante mayor y nunca tuve la idea de hacerme escritor. Yo soy audiovisualista por formación o de formación. Y entonces cuando llega la escritura, sobre todo este segundo libro, sí marca una diferencia en términos de que hay algo que hay mayor profundidad en los temas, ¿no? Eh, de alguna manera soy más lúdico y severo con el lenguaje y con los personajes y con los escenarios, ¿no? Eh, por eso creo que es una buena continuación del primero, ¿no? Hernán, y a propósito de tu carrera como realizador audiovisual, bueno, tú hiciste cortometrajes, trabajaste en programas documental, Muchísimo. trabajaste en televisión chilena, y al mismo tiempo La memoria de los vientos tiene mucho de audiovisual, se siente como breves cortometrajes de alguna manera. ¿Qué aspectos de esta experiencia como audiovisual
podían influir en la construcción de tu relato? Todos, todos, desde... A ver, el crear un producto visual, un video, un documental, el hacer un reportaje, el hacer una serie, una microserie, implica escribir, ¿no? Yo soy de la escuela, de la vieja escuela, en que hay que escribir un guión para que tenga una estructura y así entender más lo que voy a hacer, sino, a menos de que sea un genio, que no lo soy, pueda ser capaz de resolver, sin escribir, la complejidad que implica un producto visual, ¿no? Por lo tanto, pienso que la escritura es el primer gran paso para hacer o realizar lo que sea en términos visuales, ¿no? Y por lo tanto, en el momento en que fui trabajando en el mundo audiovisual, comencé desde tirando cables. Yo estudié comunicación audiovisual, pero lo primero fue tirar cables en asistencia de producción, conocer los procesos de trabajo. Trabajé en publicidad cuando muy joven. Y luego cuando comencé a realizar, ¿no? Como realizador, como guionista, como productor, es evidente que es un camino que allana la escritura. Es más, yo ya escribía, pero no había publicado nada. Entonces, sí es muy audiovisual, lo reconozco, me lo han dicho todos quienes me han comentado el primer libro y el segundo, y yo no puedo negar la cruz de mi parroquia. Es todo lo contrario, sí, soy absolutamente audiovisual, audiovisualista en la escritura, en la forma en que describo los personajes, en que los desarrollo, en que los ambiento, en que los compenetro dentro de un espacio y les doy vida. Y de hecho, un poco para concretar lo que tú me preguntas, para mí escribir es entrar en un túnel que en el fondo es lo más cercano a un film. Yo entro, no sé muchas veces, la mayor parte de las veces, pese a que tengo algo escrito, no sé cómo voy a desarrollar la escritura. Y sin embargo, cuando siento que entré en una película, la comienzo a sentir, la comienzo a ver. Y ahí comienzan a aparecer los personajes, entran, salen, entran los escenarios. Y cuando descubro esa llave que me permite la formación audiovisual, prácticamente podría decir que se va por un tubo, la escritura en este caso de cada cuento. Por eso sí son muy audiovisuales y lo reconozco absoluta y plenamente, ¿no? Hernán, ya para ir terminando, no puedo dejar de preguntar, por supuesto, sobre influencias literarias, que yo encuentro ahí algunas pequeñas cositas de los beatniks, de alguna manera, de William Burroughs, que de hecho es mencionado dentro de alguna de las historias. Sí. Bueno, Jack Kerouac, todo ese mundillo. Me imagino que hay alguna influencia de alguna manera, pero ¿cuáles serían quizás tus influencias para este libro? Sí, los beatniks están presentes, indudablemente. Pero yo diría que mis mayores influencias, y sobre todo hablando de cuento, ¿no? Eh, son grandes de Latinoamérica. Rulfo no lo puedo dejar afuera porque creo que es de los más importantes. Para mí es como, me abrió los ojos pese a que escribió muy poco, lo poco que escribió es sublime. Indudablemente que Borges es el escritor que más yo pienso que he leído y que sobre todo fue el autor que a mí me metió en este mundo fantasioso, ¿no? De la imaginación de un escritor tan potente, ¿no? En sus relatos, que me deja maravillado. Cortázar también, y Edgar Allan Poe también son los escritores, como cuentistas concretamente, que han hecho cuento también, y que a mí sí me abrió los ojos del cuento, ¿no? Yo te mencionaría eso. Y ahora, en Chile, pese a que es más conocido por sus novelas, Bolaño es un escritor que me llena la pupila absolutamente. Y también los cuentos de Coloane. Me encanta cómo escribe y me encantan los espacios en los que se desarrollan estas historias, ¿no? Que parece el Far West, pero es en el sur más recóndito. Y a mí me encanta cómo escribe. Yo te mencionaría esos escritores que en el fondo son influencias, sí, porque son influencias literarias porque los leo, porque los releo
y porque aprendo de ellos. Para mí escribir es un trabajo bien artesanal, bien solitario, y, y esas son mis referencias más importantes, diría yo, ¿no? Perfecto. Hernán, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Te felicito, por supuesto, por tu nuevo libro, La memoria de los vientos, y me gustaría darte los últimos minutos de esta entrevista para que tú invites a la gente a que pueda acudir a las librerías para conseguirlo y quizá también tu primer libro. Sí, bueno, gracias por este último minuto. Claro, invito a todos y a todas quienes vean esta entrevista a conocer parte de este pequeño mundo literario, cuentos, Banquete de perros, que están, bueno, están ambos libros en las principales librerías que hay acá en Chile. La memoria de los vientos recién se está repartiendo en las librerías y los invito a que se acerquen y se atrevan a leer. Creo que se van a encontrar con un libro que no los va a dejar eh, ausente de nada, todo los va a involucrar y hace reflexionar. Yo creo que es lo importante de un libro. Si un libro no da para pensar, creo que hay que leer otra cosa. Y creo que este libro sí tiene los condimentos necesarios como para conversarlo después de haberlo leído. Maravilloso. Hernán González, te quiero mandar un fuerte abrazo y esperamos seguir en contacto en una próxima oportunidad. Cuando quieras, Pablo, te agradezco mucho y también te deseo mucho éxito con tu programa. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Chao.